Como parte de las acciones del programa Quédate en Casa, el Instituto Sonorense de Cultura pone a tu disposición la agenda Cultura Sonora Digital. Quédate con nosotros. Bienvenidos al taller de Marketing Cultural, una mirada hacia estrategias internacionales en el marco de actividades de la Agenda Cultura Sonora Digital del Instituto Sonorense de Cultura. Una propuesta que busca fortalecer a la comunidad cultural y a una agenda de actividades en tiempos como estos de que vivimos una pandemia y que estamos todos en casa por el COVID-19. Y bueno, mi nombre es Erika Tamaura, soy gestora cultural, soy docente universitaria y periodista cultural y les agradezco muchísimo el espacio, la oportunidad para poder hablar de marketing en el tema enfocado al desarrollo cultural. Este taller va a ser un taller breve, va a ser un primer como enlace por este formato de video, pero el taller está ideado para que ustedes puedan obtener un cuadernillo PDF, que ese cuadernillo está aquí abajo en la sección de comentarios y que está hospedado en un blog que se llama aunatintasonora.wordpress.com. Ese es un proyecto que yo hice en 2018 con apoyo del FECAS, del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora, sobre periodismo cultural en la categoría de investigación. Entonces ahí hicimos un espacio y pusimos ese cuaderno en formato PDF, y ese cuaderno tiene lo que yo voy a platicarles ahorita y mucho más, o sea, teoría y elementos ampliados en ese cuaderno, y aparte tienen ustedes ahí un enlace a Google Drive donde van a tener material de apoyo sobre libros de marketing y gestión cultural, artículos, algunas notas y también un enlace a Google Classroom. Ahí vamos a tratar de que por medio de ejercicios didácticos les quede un poco más claro los elementos y los conceptos que vamos a estar manejando aquí, y además vamos a tratar de guiarlos para que puedan ir completando un plan de marketing cultural. Ahí les voy a dejar como la plantilla y ustedes van a poder ir haciéndolo poco a poco. También en el cuadernillo es donde voy a hablar más ampliamente sobre las estrategias internacionales que traigo en mente, porque hay muchas formas de poder disfrutar, no necesariamente que lo estemos consumiendo directamente, pero sí podemos hacer como un análisis, como podemos hacer un viaje por todas estas páginas web o blogs o sitios de instituciones, de organismos, compañías, creadoras, gente que está haciendo, industrias creativas que están haciendo cosas para el arte y la cultura o para los tiempos libres, para el tiempo de ocio. Y también ahí en el PDF les voy a estar dejando, o sea, las estrategias un poco más puntuales, o sea, para que no piensen que si no las ven en este video es porque, es que no está hablando de estrategias internacionales. Bueno, están en el cuadernillo, porque hay muchas cosas que les quiero como platicar, de cosas y de formatos tanto de los que he ido o como de los que he visto, y no es porque digan yo, es que yo lo que yo tengo aquí es lo importante, no, pero mi idea del taller es que hagamos como una especie de sala de juntas y que podamos decir, a ver, esto es lo que hay en danza, música, teatro y artes visuales, esto es lo que yo encontré de cómo lo hacen los demás y creo que está padre, ¿no? O cosas que pueden ser como focos así de que nos ilumine un poco la creatividad y que digan, pues es que eso yo también lo puedo hacer, o sea, no está ni tan difícil, ¿no? Pero nada más hay veces hay que verlo o hay que platicarlo de eso. Entonces, por ejemplo, digo, antes de meterme en todo esto de los conceptos del marketing y eso, ya habiendo explicado el cuadernillo, lo que pasa es que este taller también como que dije, es que es algo tan sencillo y como a veces no lo sabemos, y entonces dije, bueno, hay que hacer
una especie como de cafecito, taller, charla del marketing, porque vi hace como un año, me topé en Instagram una persona o un grupo que estaba haciendo pulseras con las suelas de los zapatos que desechaban en el ballet de Nueva York, de las puntas de Nueva York. Entonces yo dije, ¿qué? O sea, por supuesto que quiero una, dije. Entonces las pulseras venían así como que en categorías de, esta es una pulsera de la solista, o esta es una pulsera del pas de deux, ¿no? Y era diferente diseño. Esta es una pulsera de no sé qué. Entonces yo dije, por supuesto, marketing cultural puro, dije. Entonces, así como eso, he visto de repente muchas cosas que que pues durante 20 años de trabajar en el Departamento de Extensión de la Cultura de una gran universidad como el Instituto Tecnológico de Sonora, pues yo llegaba, ¿no?, con mi equipo, les dije, mira, veí esto, o ellos llegaban y me decían, vi esto, mira cómo lo hacen aquellos. Entonces, como extraño mi sala de juntas y extraño mi equipo de Cultura Itzon, pues dije yo, pues aquí va a ser, con el Instituto Sonorense de Cultura, con la comunidad artística y cultural de Sonora, con ellos me voy a ir a tomar el café de todo lo que he visto en marketing cultural. Y se los digo, o sea, con sonrisa, y se los digo con un poco de humor, porque a final de cuentas creemos que es muy complicado esto del marketing cultural o de posicionar productos culturales, y lo sufrimos mucho, cuando es algo que debería disfrutarse, porque es como lo que dice el maestro Ángel Mestres, una persona a la que admiro mucho, que fue maestro en el máster de gestión cultural en la Universidad de Barcelona, y decía él, la cultura no necesita clientes, necesita fans. Entonces ustedes piensen qué significa ser un fan, ¿no? Entonces empecemos este taller yéndonos sobre esa idea de que queremos empezar a construir generaciones de fans para lo que hacemos, para lo que producimos, para lo que creamos, ¿no? Entonces, bueno, yo hice una serie de apuntes sobre varias fuentes. La que más me gustó por cómo estaba explicada, pues es la fuente de mi capítulo mi capítulo como si fuera mío, no, sino el capítulo que yo tengo de Introducción a la Gestión Aplicada en el tema de marketing de la Universidad de Barcelona, de la maestría. Entonces, se me hace que está súper claro y que está en pasos que podamos entender, porque ya ven que luego se pone la cosa así como que no, o sea, si no somos expertos en el marketing, pues no es que tengamos que entender todo lo del marketing. Podemos invitar a un especialista que se siente en nuestra mesa de trabajo, pero sí tenemos que saber lo básico. Entonces, hice los apuntes en el Google, en el cuadernillo, en el enlace de Google van a poder ver ahí los documentos escritos para que puedan basarse en eso. Pero sí, ese tema es súper importante. No piensen, no es necesario que todos sepamos hacer todo. Después de esta avalancha de que todos queríamos ser superhéroes y saberlo todo y que no, o sea, está bien que cada quien tenga su especialidad. ¿Por qué? Porque es parte como del equilibrio. Pues entonces, en mi caso, yo soy administradora, egresada de Itzon. Mi profesión es administradora de empresas. Después hice la maestría en gestión cultural y me enfoqué muchísimo en la comunicación y el marketing, porque eso fue una necesidad hacia mi trabajo base, que era administrar recursos y programar recursos. Pues, ¿por qué? Porque si el producto o mi servicio cultural pues no era consumido o no salía y no se distribuía, pues eso me causaba un problema con toda mi otra cadena de valor y de producción que estaba haciendo. Entonces, aprendí mucho con las
convocatorias o con los proyectos que te financiaban y que te decían, necesito que me des evidencias de que la gente se enteró, de que la gente fue y o de que la gente consumió y todo eso, pero no nada más luego se quedaban en las evidencias. Había algunas que te pedían que demostraras que hubo un cambio o un impacto en la conducta, en la mente de la persona, o que midieras el gusto de que si antes la persona no iba a una exposición y luego sí iba a una exposición. Entonces, bueno, o sea, ya me estoy metiendo en temas más lejanos, pero cuando yo me intento adentrar en comunicación y marketing cultural fue porque necesitábamos eso en nuestro equipo de trabajo. Entonces, en estos momentos creo que se enriquecería mucho la vida de las producciones y la gente que desarrolla proyectos culturales o artísticos si integran en sus equipos especialistas, sobre todo de tecnología, marketing, comunicación, porque, bueno, estamos aquí y ahora viviendo una situación donde todo es a través de dispositivos, donde todo es a través del contenido visual, la producción de material, el contenido de redes, de páginas web, de blogs, de todo. Entonces, no nos cerremos y no nos bloqueemos. Cuando les decía que se los digo con humor, es porque todos podemos saber qué necesitamos en la cuestión de marketing, pero no necesariamente necesitamos saber hacerlo. Simplemente con que tú tengas la idea y que digas, eso me suena lógico, eso es lo que yo quiero hacer, y con eso. Entonces, o sea, en el sentido de que luego te apoyes de gente que lo sepa hacer, ¿no? O ya si tú te quieres especializar, adelante. Sin embargo, luego yo creo que eso puede ser un arma de dos filos, porque vamos a suponer que yo soy un creador o que soy una gestora, que lo soy, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿no? que la gente que me está viendo que se ponga en el personaje. Cuando yo empecé a estudiar bases del marketing, yo empecé con un caos existencial muy profundo, porque yo le decía, por ejemplo, intenté empezar a decirles a los gestores y a los creadores qué producir y qué hacer. Porque yo decía, es que la gente lo que va a consumir es esto. Aquí dice la lista del consumo cultural, la encuesta, dice que la gente compra más cosas rosas que más cosas negras. Entonces hay que hacer cosas rosas. Y entonces me decían, espérate, pues, pero eso no es lo que yo quiero hacer. O sea, mi instinto de creador o de creadora me dice que yo tengo que hacer otra cosa, un amarillo, por ejemplo. Y entonces batallaba yo mucho para lograr este puente de lograr de lograr lo que el marketing tradicional quería o me pedía contra o versus lo que estaba pasando en la misma vida propia del proyecto. No sé si me explico. Y como gestora yo decía, bueno, pues es que hay que hacer proyectos que favorezcan esto y lo otro, porque eso es lo que ahorita se está buscando y se está pidiendo. Y entonces sí tuve alguno que otro tropiezo donde empiezas a meterte en un terreno que no te piden, que es el derecho del creador, o el derecho de la creadora, o el derecho del gestor y gestora de seleccionar o de decir qué es lo que va a hacer. Entonces, bueno, el marketing cultural lo que intenta es, y lo tengo por aquí apuntado, el marketing lo que quiere es conseguir que ambas partes, o sea, tanto quien produce el acto, el servicio cultural, y quien lo consume, quien lo usa, quien lo disfruta, tengan la máxima satisfacción y beneficio de esa relación. Es un intercambio. O sea, el marketing cultural lo que quiere es decir, a ver, aquí hay algo y allá hay alguien que ocupa esto, entonces vamos a llegar a ese alguien, ¿no? Kotler, que es uno, pues así como que la referencia en marketing,
Comenta que es un proceso social y de gestión a través del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta e intercambio de productos de valor con otros. ¿Okay? Y luego dice, para lograr su objetivo, el marketing ha de conseguir la mayor coincidencia entre quien ofrece y quien consume. Entonces, vamos platicando sobre esto. Sobre la necesidad del mercado, y aquí hay que mencionar algo importante. El marketing tradicional trabaja con las palabras mercado, cliente. El marketing cultural trabaja con las palabras público, usuarios. Y en el marketing tradicional sería un producto o un servicio que puede ser producido en serie, o algo que dices, bueno, es que la persona de allá necesita un producto de tal forma con tales características, ¿no? Hay en el marketing tradicional como que es la demanda la que te dice y la que te marca la pauta de por dónde ir. En el marketing cultural no creo, o son pocos pues las personas que desarrollan su producto artístico, su servicio cultural, basado en lo que la gente quiere. Y eso tiene mucho que ver con nuestra educación sobre el tema de la formación de públicos, el tema del diagnóstico del consumo. Una vez me puse a pensar mucho sobre qué era más importante: lograr que las personas consumieran o usaran nuestra agenda cultural para obtener las fotos y para obtener el máximo de ocupación de sillas, y entonces armar algo que la gente quisiera por la naturaleza de las masas, por la naturaleza que todos tenemos en cierto momento, o producir algo y entonces aventar un proceso de marketing súper intenso y súper agresivo para que venga la mínima cantidad de personas, pero yo ya cumplí con el hecho de hacer una propuesta de valor, ¿no? Para el público. Entonces eso se me hace un poco complejo porque dicen los apuntes que tengo aquí: el mercado manifiesta una necesidad o un deseo que es conocido por la organización, o sea, por nosotros. A partir de aquí, analizamos su capacidad y recursos, o sea, de nosotros, de la institución, para dar respuesta a esa demanda, y si está en consonancia con nuestra misión, decidir los elementos de la combinación comercial de manera que finalmente se pueda satisfacer. Y el marketing cultural plantea un modelo y que se compone sobre conceptos como el entorno, el mercado, el marketing mix o la combinación comercial, como lo manejan ellos, que es el producto, precio, distribución y promoción. Y de ahí empiezan a hablar acerca de lo que es la segmentación, el posicionamiento, los servicios complementarios, la promoción, la comunicación, las relaciones públicas. O sea, todo parte de nuestro destinatario. En los fondos y en convocatorias nos piden y nos dicen: ¿a cuánta comunidad infantil vas a...? O dicen, ¿para quién es tu producto? ¿Para quién es tu propuesta? ¿Para niños? ¿Para jóvenes? ¿Para mujeres? ¿Para adultos mayores? ¿Para incapacitados? Y luego te piden que des evidencias de la publicidad o el diseño que hiciste, de la publicidad o las promociones que hiciste para ese público, para esos públicos específicos. Entonces, luego te piden no solamente las evidencias, sino te piden un grado de intervención
en las comunidades y en esos mercados. Entonces, entendamos que el marketing cultural, o sea, ¿cómo podemos nosotros definir un precio? ¿Cómo podemos definir una distribución? ¿Cómo podemos definir todo lo que implica un plan de marketing si no estamos definidos sobre nuestro producto? No es cierto, decimos nosotros, es que es para todos, todo el mundo. No, porque el marketing cultural lo que intenta es como afilar la flecha y dar en el blanco para que los esfuerzos no sean tan exhaustivos, ¿no? En el sentido de que si nos vamos a, si nos vamos a definir desde el principio de la creación del producto o del servicio, pues entonces quiere decir que estamos haciendo un esfuerzo por entender a nuestros fans, a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, la ópera de Houston, a mí me llama mucho la atención. Obviamente yo sé que a lo mejor cuando uno va a otros países, pues dices, ay, pues es que yo de donde vengo y en mi ciudad y en mi pequeña ciudad, ¿no? Pues no hay eso por miles de cosas, infraestructura, turismo, lo que tú quieras. Pero por ejemplo en la ópera de Houston me llamó la atención que la gente hace toda una experiencia sobre ir a la ópera, ¿no? O sea, en la página de internet te van guiando y te dicen, ¿es tu primera vez aquí en la ópera? O sea, cómo venirte vestido, y te ponen un video de gente que opina cómo irse, y desde que la gente dice, yo me quiero ir de traje, y otros que dicen, yo me voy a ir de mezclilla. Entonces es como, tranquilos, hay para todos, ¿no? Y luego te dicen, como hay ciudades donde pues el estacionamiento es un problema, y aunque no lo hubiera, hay una estrategia de decir, vente a la ópera, pero vente a cenar antes, aquí está la lista de restaurantes. O sea, esta combinación de desarrollo cultural, desarrollo turístico, y luego de repente pues es todo el portafolio de cómo vender la ópera, ¿no? Y hacia quiénes, hacia qué segmento de mercado. Y luego después de que estás dentro y que resulta que llegas al producto, cómo te fidelizan, ¿no? Cómo hacen este proceso de fidelización del público donde ya no te dejan ir, y entonces te siguen mandando cosas por correo, o te dan descuentos en los boletos, o de repente te dicen, va a estar este maestro que va a dar una charla antes de la función, por favor, para que vengas. Entonces, comprender todo esto, que no nada más es, por ejemplo, ahorita estamos hablando de algo, una disciplina artística, pero en un equipamiento cultural como una biblioteca, dices, bueno, ¿para quién es este servicio, no? Y qué es lo que tiene que impactar, y qué es lo que tiene que lograr. Y dices, algo tan, a lo mejor podría ser en nuestra mente algo tan, una dinámica tan estática como ir a consumir un libro, que yo sé que no tiene nada de estático, pero es un ejemplo, lo estoy exagerando. Dices, si siempre lo que va a haber ahí son libros, pues, y son los mismos los que ya están, o me voy a tardar no sé cuánto tiempo en leer, pero ya sé que voy a encontrar los mismos libros, pues. Pero no, o sea, he visto como estas manifestaciones del proceso de marketing de, por ejemplo, la Biblioteca de Gran Bretaña, donde es un museo casi, y entonces te da sus exposiciones que tiene durante el año, y la forma en cómo maneja a lo mejor clases alrededor de esas exposiciones, las estrategias didácticas, cómo hacen también, por ejemplo, Barnes Noble, que es una librería, una cadena muy famosa de distribución de libros, cómo se apoya en decir, bueno, vamos a hacer club de libros cada mes, y entonces aquí te va el libro que tenemos que comprar y el que vamos a leer, o a veces que va a estar el autor ahí y que va a hacer firma, autógrafos. Es decir, les estoy dando ahorita
es que no me alcanza el tiempo porque ya estoy viendo que ya casi vamos a terminar y no he empezado con el plan de marketing. Entonces, o sea, cómo esas estrategias de marketing, cómo viendo cómo lo hacen otras personas, otros países, podemos empezar a decir, bueno, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Estoy de acuerdo que en México y en Sonora la infraestructura cultural es compleja, pero, por ejemplo, me tocó ir, o sea, compleja en el sentido de que no tenemos acceso a estos espacios de repente por la renta, porque no están habilitados y no tienen la infraestructura, no tienen, o sea, como que en el momento en que podamos comprender un poco más la manera en cómo puede desarrollarse la cultura y el turismo y la industria creativa y la economía, y cuando empecemos como a fluir un poco más por ahí, podemos empezar a hablar de estas grandes estrategias de mercadeo. Sin embargo, no es cierto que también nos tengamos que esperar a eso. Me tocó ir, por ejemplo, a las funciones que hacían la compañía teatral del norte, que hicieron que hicieron un pequeño teatro muy íntimo, que estaba genial, que a mí me puso la piel chinita y que dije yo, claro, o sea, por supuesto, es ver cómo lo estaban haciendo en otros teatros en Europa o en otros lados y empezar a adaptar, ¿no? Y luego también me tocó ver una función de Antares en una casa abandonada donde la adaptaron maravillosamente con iluminación y toda la escenografía, la intervención del espacio. Entonces, creo que es importante los museos, las galerías, los creadores, los gestores, los teatros, los músicos, la gente que escribe libros, o sea, todas las personas que estamos involucradas con este producto que es muy peculiar, que es el arte, la cultura, que empecemos a dar pequeños saltos de ir y venir, no quedarnos en el marketing tradicional, sino regresar al marketing cultural y poder decir, bueno, ¿cómo puedo yo fortalecer mi producto? Hay compañías, hay gente que dice, bueno, voy a hacer mi plan de marketing y voy a hacer una rueda de prensa y voy a hacer un lanzamiento solo para periodistas culturales, voy a hacer un ensayo, por ejemplo, nada más para los críticos, voy a regalar a ciertas personas clave, les voy a mandar a su casa una copia de mi libro, voy a hacer un desayuno, un cafecito. Entonces, no les estoy diciendo que esto que estamos comentando es únicamente lo que hay que hablar del marketing cultural. No, por supuesto que es mucho más amplio, pero en un breve taller es complicado abarcar todo. Entonces trato como de irme rápido para que en el cuadernillo lo puedan ver mejor. Pero sí, este tema, por ejemplo, de las exposiciones, los museos, todo lo que tiene que ver con lo que ofrecemos al público, hay que pensar que algo que me gusta del marketing es que pensamos en la competencia. Si bien nosotros como comunidad cultural sabemos que todos somos valiosos y diversos y diferentes, siempre es importante ver la competencia no tanto por el asunto de cómo yo lo voy a crear o cómo yo lo voy a hacer o cómo me va a influir en mis decisiones de producción. No, simplemente analizar eso del benchmarking, marketing, analizar la competencia, analizar cómo lo hacen los demás, nos ayuda a abrir la mente y a poder decir, bueno, a lo mejor voy a empezar a hacer podcast o voy a empezar a grabar clases para poder hacer que la gente voltee a ver mi producto. A lo mejor voy a empezar no sé, a hacer un directorio de gente que es sumamente importante para mí, que conozca mi compañía, mi servicio, mi equipamiento, y voy a empezar a mandar cartas de
o sea, no sé, de ciertos momentos en el año, recordándoles que estoy aquí, recordándoles que pueden ellos ser parte de nosotros también. O sea, es un mix entre relaciones públicas y comunicación. Entonces, bueno, voy a leer rápidamente como el índice del plan de marketing cultural, que me siento un poco frustrada porque siento que no alcancé a decir nada realmente, pero bueno, espero que en el cuadernillo y en el Google Classroom y en el material de apoyo podamos ampliar más la información. Y bueno, a ver, estamos hablando de que el marketing cultural empezaría por la fase de analizar la situación, de dónde estamos, y entonces analizar los mercados que tendría que ver con nuestra población, la dimensión y evolución demográfica, las características de nuestra población, identificar segmentos. Luego veríamos la competencia y la cooperación, de lo que estamos hablando, de decir, bueno, vamos a describir a los demás agentes culturales en el territorio de nuestra actuación. Vamos a buscar analizar otras experiencias nacionales e internacionales que puedan servirnos como modelo de referencia. Vamos a hacer un análisis interno, vamos a hacer un ejercicio FODA de análisis de oportunidades, fortalezas, debilidades. Vamos a determinar objetivos, hacia dónde vamos, qué queremos llegar, hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros recursos disponibles, programación y actividades, por ejemplo, que tiene que ver con el marketing mix, o sea, de qué instrumentos disponemos, ¿no? Sobre la accesibilidad hacia nuestro producto, la comunicación, y luego una fase 3 de implementar el programa, de cómo debemos hacerlo, nuestros recursos humanos, nuestros recursos económicos, un calendario, que eso es sumamente importante. El timing en el marketing cultural lo es todo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar, uno tiene que vivir en el futuro y uno tiene que prever la vida del usuario y de los fans, y entonces uno se tiene que involucrar y tiene que meterse y tiene que ser parte de esa rutina de la vida de los fans para que ellos digan, pues es que me conecto o sea, me encuentro, o a lo mejor decir, no sabía que me podía encontrar en esto y me encuentro. Entonces es un tema sumamente, y la evaluación, por supuesto, evaluación de todos los indicadores, el sistema de información que utilicemos y eso. Es un tema sumamente interesante. Me gustaría tener un poco más de claridad mental para poder haberles dado a lo mejor un hilo más coherente, más preciso, más eficaz, más agudo, pero estoy segura que no va a ser la última vez que nos vayamos a encontrar por aquí. Espero que el cuaderno y las actividades del Google Classroom y el material de apoyo puedan compensar un poco toda mi divagación, lo que divagué en este video, pero si lo hago es porque mi mente trata de abarcar todo, porque quisiera platicarlo todo, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho, les deseo a los artistas, a los creadores, a los gestores, a los promotores, a la gente que está en función del desarrollo cultural, les deseo la mejor de las suertes en este escenario que estamos empezando todos, un escenario que no conocíamos, un escenario que no sabemos cómo va a desenvolverse, pero estoy segura que vamos a ser agentes y actores sumamente importantes para el renacimiento de la economía de este planeta, el renacimiento de la visión humanista de este planeta. Y no hay nada que me haga sentir más orgullosa que trabajar por la cultura y poder acercarme a esas maravillosas figuras y personas que hacen arte, que son artistas que crean o que acercan el arte a los demás. Entonces, mis respetos, mis ánimos a ustedes y mi deseo de la mejor de las suertes, porque si
Si alguien puede elevarse como ave fénix de entre todo esto que estamos viviendo, son las personas que hacen arte y que trabajan por la cultura. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por el espacio. Y gracias al Instituto Sonorense de Cultura. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.